buenas tardes. No sé si saludar a quién saludar realmente, a los popcultistas, a los ansiosos o a los pictópicos. Pero bueno, aquí estamos en un cruce de podcast y bueno, para hablar sobre Jack Kirby, que yo creo que como no se ha hablado casi nada, pues alguien debería empezar a hablar un poco de él. Pues no he comentado, es un tipo desconocido. Un desconocido. Digo que es un tipo desconocido. Sí. Y tenemos también una biografía que no he comentado antes ni con José Manuel, ni con lo que estábamos comentando antes sobre Stan Lee. Que oye, mira, si sale algo, pues algo habrá que sacar del tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Fernando de Popcult, el mejor de los podcasts en este momento sobre cultura popular, y muy de cerquita pues está también Pictopía, y de ahí tenemos a Roberto Artual, que es el autor del libro Jack Kirby, una odisea psicodélica, que es de verdad, es una maravilla de libro y muy sorprendente. Igual es sorprendente nuestro invitado, sin podcast escrito en este momento, de cómic, José Manuel Uría, otro sabio. Hola, buenas. Al que me encanta saludar. Soy muy seguidor suyo también, y como de Roberto desde hace muchos años, con su libro El cuarto de Nurgle, con una idea también muy interesante, muy conceptual de Jack Kirby. Y pues tenemos también a Ryan, de uno de los grandes motores, si no el gran motor impulsor de Ansia Viva. Don Ryan, ¿está usted ahí? Hola, buenas tardes. ¿Me estáis escuchando bien? Sí. Pues muy contento de estar aquí, sobre todo que me escuchéis. Con lo que ha costado conectarnos. Y Los Razoz, también Alberto, también de Ansia Viva, y otro gran experto en cómics como Ryan. Salute. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros, estas eminencias. Y nada, pues tenemos aquí un tiempito para hablar un poquito del amigo Jack. Y no sé, bueno, pues cómo empezar. Creo que empecemos por el principio, aunque todo el mundo ya sabe quién es. Pero bueno, vamos así preguntando, José Manuel, Roberto, ¿quién era Jack? Era Jack. No sé, empieza tú, José Manuel. Pues no sé, podemos empezar por lo más tonto y más. Es el co-creador del Capitán América, por ejemplo. Posiblemente el 80% del universo Marvel de los años 60 es el creador, junto con... Bueno, a los dibujantes, porque yo no tenía nada en contra de Stan Lee, pero no tenía nada en contra de Stan Lee, pero esto, la biografía esta que acaba de salir ahora, la verdad es que estoy pendiente de leerla, pero por lo que me han contado, está muy bien documentada y muchas cosas que se sospechaban sobre él. No la he leído, pero no hace falta leerla, yo creo. Igual, es demoledor, porque, sí. Perdonad, aquí el autor tiene grabaciones de vídeos y audios de toda la vida de Stan Lee. Y prácticamente, se comprueban cosas un poco vergonzosas. También salieron unos testimonios hace poco que testimonios de la hija de Jack Kirby, que decía que se acuerda perfectamente del momento en el que volvió a casa después de crear los Cuatro Fantásticos. Bueno, que volvió a casa no, porque lo hizo en su casa. Todavía no había tenido la reunión con Stan y ya tenía los personajes creados y le puso el nombre de Sue por ella, porque se llama Sue, a la mujer invisible. Entonces, bueno, hay como muchos testimonios, ¿no? Pero bueno, Stan Lee también tiene sus fans, ¿no? Y mucha gente también defiende que él tuvo buena parte de papel en la creación, si no en la creación, en el desarrollo de los personajes y desde luego en el lenguaje característico, ¿no?, que utilizan los personajes y en el estilo de la prosa de Marvel Comics, que eso es completamente suyo, ¿no? Y hay una cosa aquí, hablaba con un buen amigo también que le encanta a Stan Lee y me decía que su sistema ético de la vida viene mucho de los... Ryan, ¿tú has leído la biografía de Stan Lee ya o todavía no has podido? No, todavía no me he puesto con ella. De verdad, hay una avalancha de cómics esperándome en mi casa, pero la tengo en asuntos pendientes. De verdad, es una novela rosa, es puro morbo. Pero bueno, pero decía amigo mío que su concepto ético del mundo viene mucho en los diálogos de Stan Lee. Y vale, eso lo puedo aceptar, que Stan Lee crea unos personajes, unos diálogos que tienen un concepto de vida diferente. Sí. Pero es que el concepto de vida que hay detrás de Jack Kirby, yo no sé si es tan importante o no,
pero el videojuego muchísimo más complejo, más profundo, más denso, ¿no? Y yo creo que vamos a hablar un poco de eso. ¿Nos cuenta, Roberto, la anécdota que quería que contaras de Jack? ¿Que cuentas en tu libro? Bueno, ilustra bastante quién era, ¿no? Se cuenta, bueno, contaba Jack Kirby, se lo contó a Will Eisner en un libro que se llama Shop Talk, en el que Will Eisner hacía entrevistas a compañeros suyos de trabajo, en este caso a alguien que era Jack Kirby, que había trabajado con él en su estudio. Y Will Eisner conocía muchas anécdotas de guerra de Jack Kirby porque se les había oído contar en el estudio. Pero Jack Kirby le contó una que no sabían, que era que cuando hizo la instrucción para la Segunda Guerra Mundial, él combatió en la Segunda Guerra Mundial, como muchos otros dibujantes, por cierto. Stan Lee también no tuvo labor de combatiente, pero estuvo. Sí, Vamos, estuvo en oficinas. Los cómics de Stan Lee los firman con su, ¿cómo se dice? Con el escalafón militar que tenía, que no me acuerdo a qué llegaron, si o a qué. Bueno, el caso es que mientras está haciendo la instrucción militar, pues la escena típica del instructor estilo sargento de hierro, ¿no? Preguntándoles a todos los reclutas su profesión. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy barbero. Barbero. Y bueno, de las peores maneras posibles. Barbero, es una mariconada de profesión. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy carpintero. Carpintero, mariconada de profesión. Así, con todos, hasta que llega Jack Kirby. Era bajito, ¿eh? Era bajito, era una persona muy bajita, y después de haber pasado por un montón de profesiones varoniles a las que había clasificado como profesiones de maricón, él dice, yo soy dibujante de cómics. Claro, con una cara, el instructor, ¿y qué cómics ha creado usted? Y le dice, el Capitán América. Le dice, aprendan de este recluta porque este es el único hombre que hay entre ustedes y es un héroe. Lo que pasa es que luego al final parece que la anécdota acaba bastante bien, pero en realidad no, porque por culpa de ser dibujante de cómics, pues a él no le tocó la suerte que le tocó a Will Eisner, que fue la de dibujar cómics instruccionales para el ejército. A él le mandaron en labor de reconocimiento. Y entonces lo que tenía que hacer era básicamente entrar en cualquier pueblo francés que hubiera sido desocupado por las fuerzas aliadas para dibujar dónde estaban los francotiradores. Y era pues como el cometido más chungo que le podía tocar a un soldado en labores de guerra, ¿no? Se dice también, bueno, se dice, ¿no? Lo cuenta él, ¿no? Que él liberó un campo de concentración. Me imagino que en este caso sería de concentración, no de exterminio, porque no llegó a zona de campos de exterminio, pero él sí fue una de las primeras personas que entró. Normalmente llevaban cámaras de cine, y en este caso no tenían cámara de cine y echaron mano de Jack Kirby para dibujar lo que encontraba para que fuera utilizado luego en los juicios. Y me imagino que esos dibujos fueron utilizados en Nuremberg. Y no se han conservado, supongo, los dibujos. Hay muchos dibujos suyos de guerra que se conservan, hechos en el frente, porque dibujaba cartas a su mujer. Pero yo creo que lo que se conserva sobre todo son cartas. Este tipo de cosas yo ya no lo sé. Es que hay muchísimo material de Kirby que a lo mejor se ha editado una vez y luego no se ha vuelto a editar. Pero si está editado en algún sitio, tiene que estar editado en una revista que se llama The Jack Kirby Collector, que es un clásico de todos los aficionados a Jack Kirby. Para nosotros es nuestra Biblia. Tiene un montón de números, se sigue publicando y ahí sale todo tipo de material inédito. Y entre ellos, pues claro, muchas páginas de Marvel donde ya está incluido el guión y está incluido los diálogos, ¿no? Escritos por él, ¿no? De su puño y letra. Porque él vuelve inmediatamente, se hace dibujante de cómics, ¿no? Pues vuelve a la profesión. Sí, claro, vuelve a la profesión. Él ya había creado el Capitán América antes, cuando, bueno, pues por toda la fiebre de Superman se empieza a utilizar el cómic como en la labor de propaganda de guerra para que Estados Unidos entre en la guerra, ¿no? El primer cómic del Capitán América sale él pegándole a hostia a Hitler, ¿no? Entonces era una manera de concienciar a los lectores de que Estados Unidos tenía que entrar en la guerra. Después vuelve a los cómics pero vamos, él era dibujante de cómics desde finales de los 30, me parece. Sí, de hecho él empieza con el establo de Will Eisner. Sí, claro. Trabajando allí. Sí, como negro. Claro, sí, estaba de machaca allí. Uno de los suyos. Sí. Y aparte de ahí, cómic de todo, novela rosa, terror, western. De todo. Ha pasado por todos los géneros, fue uno de los grandes del cómic rosa. Y cuando pasó de moda, pues bueno, pues se puso a hacer otras cosas, ¿no? Se puso a hacer cómic de monstruos, cómic de terror, que era lo que se puso de moda después del cómic romántico. Es un tipo que había vivido mucho, siendo un carácter enormemente tímido, ¿no? Porque yo lo que os he leído a todos es que era una forma de ser muy, muy tímida, pero que había vivido horrores en la guerra. Muy tímido, a no ser que se enfadara, entonces... Tímidos. Sí.
Y luego encima conceptualmente, teniendo que adentrarse, acostumbrándose, es lo que trabaja también mucho José Manuel, adentrándose en 1000 culturas, en 1000 conceptos, en 1000 historias, 1000 ideas. Sí, sobre lo que comentáis bueno, de lo mal que lo pasó y de la guerra, la verdad, es un dato anecdótico, pero yo creo que está muy bien para definir la época también. Él creo que se llegó a congelar un dedo del pie o algo así, porque coincidió que en la famosa batalla de las Ardenas, en la zona de Bastogne, que era donde estaba él, o sea, ya os podéis imaginar, ¿no? Ofensiva alemana, tal, y allí yendo entre los Tigers o lo que había ahí a dibujar, ¿no? Y una cosa que se habla poco es que precisamente ese invierno de la ofensiva, ¿no? Que además la ofensiva fue entre lo que sería Navidad y principios de enero, fue uno de los más fríos que hubo en la primera mitad del siglo XX en Europa. O sea, o sea, ese mal tiempo que hubo en plena Segunda Guerra Mundial, encima era un mal tiempo que no era habitual, ¿no? Y ahí el hombre, pues, o sea, no solo tal, sino que lo pasó mal, ¿no? Y él siempre habla mucho que le gustaba mucho de esto que hablamos, de que tocó todos los géneros, porque la editorial esta que tenía, que hizo, que cofundó, que codirigió durante un tiempo con Joe Simon, justo que trabajó sobre todo, y habían trabajado juntos, pero en la parte, digamos, de edición, trabajar sobre todo después de la guerra, le gusta mucho el cómic bélico, y él siempre hacía mucha referencia a la camaradería y todo eso, y eso se nota mogollón en los cómics, ¿no? Entonces, tú sí que puedes percibir que aparte de cierto background cultural, que si luego queréis podemos profundizar un poco más en ello, que a mí me da la impresión de que el hombre era muchísimo más, aunque fuera un autodidacta y no fuera una persona con grandes estudios universitarios y demás, el background cultural que tenía es muchísimo mayor del que se cree. Y él mismo, yo creo que intencionadamente se hacía pasar un poco más vamos a decir así, por tonto, de lo que realmente era, ¿no? Sobre todo en temas como religión, mitología y demás, ¿no? Entonces él cuando trabaja en ciencia ficción ves que tiene por una parte referentes de su cultura, del judaísmo y no solo, pero tal, que esto ves que es cultural y además es cultural posiblemente que venga de su tradición familiar. Una cosa que me parece súper interesante es que la familia del que eran judíos centroeuropeos, no recuerdo el país de memoria porque ya estas cosas se me... Pero bueno, eran de una zona de esta del Imperio Austrohúngaro, por ahí. Y, y en esa zona la gente era muy aficionados a la lectura del libro de Esplendor, el libro este de Cábala que se escribió posiblemente casi seguro en León y algún fragmentillo en Oviedo, que es digamos, el mayor libro de Cábala así popular de la tradición cabalística judía. Y eso se nota, o sea, o sea, ves que él que tiene referentes de su experiencia en la guerra, de cuando era un joven dibujante en Nueva York, tal, y eso va todo permeando en su producción, pero no lo ves en primer plano, lo ves en segundo plano, ¿no? Entonces, de ahí el interés de trabajar un poco esta parte conceptual de él, de no tanto insistir en la biografía, porque de algunas cosas hay mucha información y muchos datos, de otras no, y yo a veces incluso viendo declaraciones de su familia, y yo creo que hasta su familia el hombre no les contaba todo, pero luego en los cómics ves, pero tal, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que esa parte de... Es que yo creo que lo que dices tú, que pese a ser un perfil más bajo que el de Stan Lee, evidentemente, lo parece difícil no ser un perfil más bajo que Stan Lee. Jack Kirby yo creo que era un tío que tenía infinitas más inquietudes intelectuales que las que podía tener Stan Lee. O sea, Stan Lee tenía claro que lo que quería era figurar, ser o sea, que la gente dijera o hablara de él, ¿no? Es Stan Lee, quiero escribir la gran novela americana y cuando veo que no puedo, pues intento moverme a Los Ángeles a ver si consigo vender guiones o... Hombre, respetando lo que dices, Alberto, no estoy nada de acuerdo, porque mientras... Claro, es que Jack Kirby, las inquietudes que tenía, aparte artísticas, que eran de trabajar, era un trabajador y era un tío que era un currito sobre todo. Sí, claro. Un tío que quería traer, que estaba asustado por la economía que podía traer a su casa, al aportar ese dinero que siempre estaba
porque tiene unas referencias y un... Hombre, pues es un niño de la posguerra, o sea, quieras o no, lo que quería era comer. De la posguerra, claro, es como esas madres que te obligaban a comer, pues esto. Lo que ocurre es que Jack Kirby no es fuera de eso, no es un artistazo, es decir, el tío no tiene un talento más allá que el creativo, que ya es más que suficiente para tapar. Pero yo me refiero con inquietudes, que es un tío que tú le ves, aparte de lo más evidente que puede ser todo del tema de Von Däniken y demás, con los Eternos o este tipo de rollos, pero luego tú, por ejemplo, ves cómo todo lo que puede estar a su alrededor en la sociedad, es decir, cuando empiezan los movimientos de las libertades civiles y demás, pues o sea, aparece Pantera Negra. O sea, luego te aparecen referencias a todo. Es decir, es un tío que estaba atento a todo lo que está a su alrededor a nivel cultural y a nivel social. Pero todo eso que hablas ya es muy posterior. Hablamos del Kirby original, de cuando viene de la guerra, y cuando viene de la guerra es un tío claro, pero al principio, claro. Eso vino después. Pero yo creo que antes también de... No, antes estaba comentando que sí es verdad que todos los intereses ya más culturales, más particulares que tiene se empiezan a mostrar sobre todo a partir de su etapa en cómics Marvel. Pero ya antes de, cuando vuelve de la guerra y mucho antes de cómics Marvel, por ejemplo, tiene los cómics del mundo de tus sueños, ¿no? Donde hace referencia directa a Freud, a Jung, y se nota que... Lo que pasa es que otra cosa es si Kirby conocía todas las cosas de las que hablaba o todas las cosas que referenciaba de primera mano o no. Yo creo que probablemente muchas cosas, como por ejemplo a Jung, que lo menciona, no lo conocía de primera mano. Lo que pasaba era que él leía muchas revistas, él se encerraba, tenía una cultura del trabajo, como bien has dicho, de encerrarse 12, 13, 14 horas en su estudio sin abrir la puerta a nadie, y lo tenía lleno de revistas que también utilizaba para hacer collages, y las revistas se las leía de cabo a rabo la mayor parte de veces. Se leía también un montón de revistas pulp, donde digamos, una serie de ideas, digamos, intelectuales estaban ya pasadas por el filtro de la literatura pulp, pero él lo recibía todo de bastante de segunda mano, igual que luego su interés por el arte maya y el arte azteca, que lo recibe a través de Von Däniken, que este sí es uno de los pocos autores que tenemos constancia de que leyó los libros, ¿no? Porque lo referenciaba y lo parodiaba, ¿no? Y que de hecho... Que sea ese uno de los grandes referentes de Jack Kirby ya es curioso, ¿no? Sí. Que no sea directamente Jung o no sea directamente alguien. Me interesa mucho lo que decías, Manuel, lo que estáis diciendo y lo que decía Ryan, un poquito uniendo, que es el hecho de que fuera educado en la cábala. Aquí en la facultad yo nos veo mucho autores influidos por la cábala, porque la educación desde niño y en la adolescencia en la cábala, a lo que te acostumbra es a mirar todo el rato conexiones ocultas en todas las cosas. De cualquier tontería, de un móvil, de lo que sea. No te ríes. No, porque es verdad. Porque a mí me gusta. Yo he leído bastante la cábala y estoy así de loco. Entonces el de decir, coño, una mosca, un ordenador y una uña. Sí. Esto implica no sé cuántos. No, estoy pariéndole demasiado, estoy exagerando. No, pero, sí. Pero es un poquito el rollo. Y lo que está diciendo Ryan un poco, es un tío que tiene que trabajar. Es un tío que tiene que currar todo el día, que se ha acostumbrado, ha perdido un dedo en la guerra, ha vivido lo peor del mundo, y realmente la guerra para él es una prueba de resistencia, ¿no? Imagino como para mucha gente. Y él era un tío resistente. Yo, por lo que he entendido y lo que os he leído, etcétera, era un tío de un corredor de fondo. Y claro, él no se va a coger una tesis doctoral y decir, venga, vamos a estudiar aquí a Foucault, a Machete. No, él cogía el muy interesante de la época, veía un artículo de mierda donde pensaban tres veces a Jung y decían, uy, qué chulo, vamos a hacer un personaje unido a que he visto un anuncio de Coca-Cola y he leído quién era Warhol, que me suena. No sé, José, creo que tu libro iba mucho por ahí también. Tenía una grandísima inquietud cultural por aprender cosas. Date cuenta que este hombre a los 15, 16 años deja el colegio y se lía a trabajar. Y la inquietud cultural le viene a posteriori, cuando llega a la edad y quiere, y poco a poco va descubriendo cosas nuevas que les gusta aprender y que les gusta plasmar, sobre todo en sus historias. Y por eso quizás ese interés por la cultura actual de su momento. Es un tío muy interesado todo el rato por la cultura de su momento. José, perdón. Al final... Sí. No sé. Yo estoy ahora, construyendo el argumento porque estáis planteándole una cosa muy interesante. Yo creo que son las dos cosas. Por una parte, tienes, yo creo, una lectura más sosegada, más seria, vamos a decirlo así, de libros o de información mejor digerida, mejor masticada, y luego la parte de revistas. Además es que es evidente, o sea, lo decía él en alguna entrevista y se ve, y que es bastante evidente eso de el picoteo cultural. Y luego hay también, yo esto no lo puedo demostrar, es difícil de demostrar,
que tienes una influencia de lo que es el pulp, pero o sea, de lo que sería la literatura pulp, tal, de los años 30, más o menos tal. Hay una serie de autores ahí que yo estoy convencidísimo de que si tenía de nuevo un todo que pudiera estar Stan Lee también, ahora ya, últimamente ya tengo muy pocas dudas, de que bebe de ahí, porque hay muchas referencias en los cómics, por ejemplo, cuando bajan al mundo este microscópico de, ¿cómo se llama? Donde está el Psicoman, que es, o sea, es el submundo, ¿no? En los mundos dentro de mundos. Donde están los micronautas de la historia. Claro, lo primero que piensas es, a lo mejor está basado en la película de esa, que es anterior, no sé qué, no. Es que hay una serie de relatos, por lo menos hay dos de Donald Wandrey y hay otro más, no recuerdo de qué autor, que tratan ese tema. ¿Y cómo lo tratan? Es súper, o sea, es súper interesante. Yo estoy convencidísimo que posiblemente de algún libro, de alguna revista de carácter esotérico, vamos a decirlo así, misteriológico, como queramos llamar, sacó el concepto, si no lo leo directamente de los libros, porque ese concepto era un concepto que está muy arraigado. Esto, voy a separarme un poco, pero en el fondo vuelvo con esto que os comento, que es como la base de la ciencia ficción y Kirby está mucho ahí. Hay una serie de autores científicos y físicos, además, matemáticos, que además son los fundadores de la física, esa gente que yo estudié física, bueno, en la carrera es Kelvin, Maxwell, bla, 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 bla. Bueno, pues toda esa gente que estás en el bachillerato y en esa carrera de la época victoriana, entre 1860 a 1910, eran unos creyentes en lo esotérico, en el espiritismo, en todo eso tremendos, ¿no? Por ejemplo, el más moderado, que era Maxwell, era un señor súper creyente y tal, que no se mete mucho en religión, o sea, no habla mucho de religión en sus libros, pero, por ejemplo, Tait, que era muy amigo de Kelvin, escribió un libro sobre la inmortalidad del alma, un libro súper... El universo no visto, es una cosa súper tremenda, es un libro súper interesante que estaría bien que se reeditara, ¿no? Entonces, esta gente... uno digamos, de los que participó en la creación de la idea del electrón, antes de que Thomson descubriera los electrones, y había un profesor de Edimburgo que había postulado, Stoney, es que no me acordaba el nombre ahora, que había postulado que había una jerarquía, tal, entonces eso lo venden a la literatura espírita, eso alimenta el pulp, todos estos autores de pulp como Wandrey adaptan todo eso. Y eso es lo que luego ves en los cómics. O sea, en los cómics de los años 60 ves eso. Incluso cuando se inspira en Von Däniken para hacer los Eternos, él ya trabajaba con los dioses astronautas. Aparte de que Von Däniken es un plagiador, dicen que posiblemente es un sociópata, un timador que estuvo condenado por la justicia suiza por fraude, o sea, literalmente. Aparte de todo eso, que plagió además a personajes súper chunguísimos, como Robert Charrus, que era... ¿De Von Däniken o de Stan Lee? Es que no me estoy... No, de Von Däniken, de Von Däniken. Perdí un momento. Entonces, Kirby eso ya lo trabajaba en una de estas, hay algunos números de la editorial esta de Simon y Kirby, en el volumen que está sacado por la editorial Diablo, que sacaron unos sobre horror, otros sobre policíaco, otros y tal. Tienes varios de ellos que tratan una esfinge en Marte, la cara de Marte, porque antes de que se inventara la historia esa de cara de Marte, y un relato de estos de los años 50, no sé si de él o de uno de sus guionistas, porque él sí que tenía acreditados algunos dibujos, pero otros no, y los guiones los hacía ahí la gente sobre la marcha, ¿no? La gente que trabajara para ellos. Y es algo que él siempre trabajó con ello, no es una cosa que se inventara, es coge ese sustrato, que era cultura popular, esa parte gnóstica, de viene toda la parte gnóstica del libro, el gnosticismo de hay unos extraterrestres malvados que dominan el mundo, todo es una ilusión como Matrix, en el fondo el gnosticismo se puede resumir así, y luego él lo adapta a su contexto. Entonces lo que sí hace es coger, ¿qué está de moda ahora? Pues tal, esto, pues ahora está de moda el planeta de los simios, ¿no? Pues pongo aquí unos animales en Kamandi. Pero es que eso en esos números de los años 50 ya tienes historias donde la humanidad desaparece y hay animales, que además es una historia súper simpática porque es una especie de Primera Guerra Mundial donde los perros y... No sé si son los perros y los gatos están enfrentados a los osos y no me acuerdo ahora qué animales son, pero son... Es una cosa súper... Las ideas estaban ahí,
y no creo que... O sea, estaban en un fermento y lo que hace es va cogiendo ese fermento, lo va actualizando y mira qué bien, ahora esto está de moda, puedo hablar de ello. Y entonces coge todo lo que está de moda y lo va como tamizando, actualizando para Eso es algo que ha ocurrido siempre en la cultura popular estadounidense. Ahora que estabas hablando del cómic creo que es de los Fantásticos, ¿no? El de Psycho Man, ¿no? El que Sí. entraban en el mundo subterráneo, perdón, en el mundo microscópico y todo esto, y cómo está basado en estos relatos pulp de los años 30, 40. Me estaba acordando de que el primer número de Weird Science de la EFE, guionizado por Al Feldstein y lo dibujaba Harvey Kurtzman, era también un hombre que se tomaba un suero y empezaba a disminuir y llegaba al mundo microscópico y debajo de los átomos es como un sistema solar y entonces cada átomo es como un planeta y así, ¿no? Como una cosa recursiva incesante, ¿no? También está tomado de esos mismos relatos, ¿no? Y en la ECE también recuerdo que hay un relato de alguien que va al pasado y entonces se encuentra con su madre sin saber que es su madre y entonces se lía con ella, la deja embarazada y él es su propio hijo, ¿no? Igual que Regreso al Futuro. Esto ha pasado siempre, ¿no? O sea, siempre que... A mí me ha pasado un montón de veces de ver cosas de Kirby, como por ejemplo, yo que sé, aquel número de 2001, creo que hay otro igual en Kamandi, que es como en Westworld, que hay unos robots, se llama, un parque de atracciones, ¿no? Con robots y dices, pues esto es lo de Michael Crichton, ¿no? Pero seguro que no lo inventó Kirby tampoco, que eso viene de otro lado. Creo que en The Jack Kirby Collector han hecho análisis de muchos de sus cómics y han localizado las fuentes. Lo que pasa es que una vez que localizan las fuentes tampoco se puede saber si esa fuente es primaria o si hay otros ejemplos anteriores de revistas y notas de pulp, de autores hoy totalmente desconocidos que ya escribieron sobre esa idea antes, ¿no? Pero lo interesante de Kirby es que siempre utiliza la ciencia ficción con un propósito a veces como muy místico, como muy de el encuentro con el absoluto, ¿no? A veces es una cosa que puedes decir, no sé, que se plantea en términos casi religiosos, ¿no? Como Galactus, ¿no? Que directamente, ya sabemos toda la anécdota de que él quería enfrentar a los Cuatro Fantásticos con Dios y por eso tenía la G de God luego le obligaron a llamarlo Galactus porque a Stan Lee le parecía demasiado, ¿sabes? Que fuera God, ¿no? Pero otras veces es una cosa más mística, más abstracta, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y estoy iba a ir por otro tema, pero ya que estás con eso, yo veo un poquito el camino hacia lo místico de Jack Kirby. Los Cuatro Fantásticos son los tipos que van al encuentro con el absoluto, al espacio, y el encuentro con el absoluto les transforma. Es una historia muy Lovecraftiana. Y claro, ¿no? Muy pulp, la idea de querer tocar a Dios lo que hace es transformarme y la de maldición de la cosa. Todos tienen una maldición. Todos tienen una maldición. Sí. Y hasta qué punto el resto de sus cómics van un poco a ese encuentro con el absoluto. Hasta qué punto Thor, la propia Wakanda, es un concepto absoluto diferente, ¿no? Desde la tecnología y lo ignoto en la sombra oculta, otra vez siempre lo oculto, ¿no? Y luego ya, por supuesto, todo lo que es el camino de Sototo, de Asgard, evidentemente, y ya ir a los Eternos. Y si tenemos un huequito, hablaremos de 2001. Que es una de las grandes obras olvidadas de Jack Kirby, yo creo. La sublimación de lo que estáis diciendo directamente es su cuarto mundo. ¿Cómo coge Jack Kirby? Una creación extrañísima. Yo eso sí lo he estudiado, eso sí, una cosa he estudiado, que es el 2001 con la relación de Kubrick y Clark, de una cosa que es muy extraña. La génesis de 2001 es una cosa muy y lo que queda ahí es una cosa muy curiosa. Y Jack Kirby haciendo exactamente casi lo mismo, hace una apuesta pero enorme. Bueno, es un poco parecido a lo que hizo con Kamandi, que ha contado José Manuel, el tema de, cojo una idea, el planeta de los simios, y entonces lo que hace es expandirla, la estira como un chicle hasta llevarla a sus últimas consecuencias, que es, es un mundo en el que no solo hay simios, también hay otros animales, pero esos animales que, digamos, sustituyen a la humanidad, pero adoptan los mismos vicios de la humanidad que vienen no a través de la naturaleza, sino a través de la cultura. Entonces, lo interesante es que ya no es solo los simios, cada tribu animal está adoptando una cultura humana diferente y adquiriendo los vicios propios, ¿no? Como, por ejemplo, los leones. Bueno, porque Kirby, sobre todo, lo que sabía era desarrollar teorías. Su creación de teorías para mí no era coherente porque era un montón de ideas inconexas, luego lo hemos visto mucho trabajo, pero el momento que coge, habláis de 2001, de Clark, el momento que coge 2001,
la lanza, aquello es imparable, pero ha tenido de base esa idea, igual que ocurrió que se emocionó con el planeta de los simios y desarrolló unas cosas muy chulas, pero le falta digamos, esas reglas para que... Le falta un editor, un editor que le diga... No lo vamos a reconocer, no. Realmente le falta es verdad. Es el que gracias a Stan Lee Kirby desarrolló un montón de ideas que fueron un éxito. Y no hay que denostar la figura de Stan Lee porque sea un vendebiblias, como le llaman algunos. Para mí es un tío que fue muy reverenciado y que sin él no estaría el mundo Marvel como está hoy en día. Y sobre todo encauzar la potencia sin control de Kirby hacia una dirección y desarrollarla perfectamente. Sí, pero yo en el caso de que haya una dirección con Stan Lee, porque los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, a partir de determinado número, los Cuatro Fantásticos los escribe. Es Kirby puro, sí. Kirby. Pero tiene un tiene un inicio, unas bases, unos personajes ya, y a partir de él es como un motor. Le tienes que poner la lanzadera, y una vez que tiene la lanzadera, Kirby es imparable, innegablemente, para todos, pero necesita esa lanzadera. Yo eso entiendo lo que dice Ryan, porque sí que yo veo un poco en Kirby, la famosa, ¿no?, la etapa en DC, que cuando le dejan suelto, la narración no... Bueno, pero eso es un poco... A vosotros a veces. Es un poco engañoso también, porque es cierto que no son exitosos en su momento, pero sin embargo ahora mismo la espina dorsal de DC es el Cuarto Mundo. Entonces, es curioso porque aunque no lo pegan, aunque no diera el pelotazo... La etapa de DC de Jack Kirby no es lo mejor de Jack Kirby, tío. Es olvidable. Claro, a nivel argumental quizás tenga sus cosas mejorables. No hay argumento. No hay argumento. ¿No? Es que déjame hacerle moderar un momentito. Sinceramente. Un momentito. Una pregunta, claro. Una cosa es el narrador que decimos aquí que crea una fábula, un ciucet, decimos aquí una estructura, ¿no?, un arco narrativo. Y otra cosa es el demiurgo, que diría José Manuel, el tipo que es capaz de crear 40.000 conexiones en un mundo. Es decir, crear una sincronicidad entre cosas, que es un poquito donde vamos. Es decir, es cierto que en DC, muchas cosas he intentado y me cuesta leerlas. A mí, en general, me cuesta leer lo que es de Kirby. Yo creo que sí que podemos discutir el tema de la prosa, ¿no? Se puede discutir muchas cosas, pero bueno, hay como un cierto consenso de que la prosa de Jack Kirby es complicada, se hace un poco bola, y sí es verdad que Stan Lee, pues a ver, era muy graciosete. Stan Lee pues, siempre metía sus chistes, sus chanzas, sus tal, sus cual, pero también es verdad que cuando Jack Kirby escribe sus propios cómics, es mucho más coherente en muchos sentidos. Es decir, cuando hay una máquina en el fondo y los personajes están hablando de para qué sirve esa máquina, las funciones que le dan a esa máquina no es la primera parida que se le pasaba por la cabeza a Stan Lee, que era lo que hacía cuando escribía sus cómics, porque ni siquiera le preguntaba a Kirby, oye, ¿para qué es esa máquina tan rara que has dibujado, ¿no? Pero sí es verdad, claro, a día de hoy es mucho más agradable leer un cómic escrito por Stan Lee que un cómic escrito por Jack Kirby. A nivel de prosa. Infinitamente más agradable, más coherente. Otra cosa es, no sé, pero a nivel de prosa, sí que son bastante coherentes los cómics de Kirby, y Kamandi en concreto, a ver, son 50 números, es un cómic muy largo, y me parece que está bastante bien como está. Me parece que es bastante coherente, es una road movie maravillosa. Es el más largo que tienen de DC, sí. Sí. Tiene más coherencia, porque en el Cuarto Mundo sí que tiene momentos que se pierde un poco. Normal. Pero de todas formas, por ejemplo, yo, si alguien tiene curiosidad, que bueno, de vez en cuando hace poco había una edición que se sacó y tal, yo empezaría el Cuarto Mundo por la serie de Jimmy Olsen, no empezaría directamente por los Nuevos Dioses, porque además es que ahí hace una cosa maravillosa. Una pasada esa serie. Coge coge una serie súper chorra, de lo más chorra que tenía de escena en aquella época, el Jimmy Olsen, tío, no valía absolutamente para nada. Llega ahí el tío, ahí empieza a meter a Superman con un careto pegado que no sé qué es la cara que dibujaba él y todo eso, por rollos de la editorial, y te monta ahí una historia que es alucinante. No solo te convierte interesante, Lester y Jimmy Olsen se mete en la legión de repartidores
que son personajes que había creado con Simon, los va resucitando. El guardián, repartidores. Luego, que tiene una cosa muy curiosa, que todos nos fijamos, lo de las caras, ¿no? Que siempre cogía personajes famosos para las caras. Hay uno de los chavales que es Nixon, o sea, realmente es Nixon. Y te meten personajes ahí que luego ves este es fulanito, no sé qué. Y te meten unos rollos ahí de extraterrestres, el monstruo lagonés, bichos grandes, pequeños, tal. Y es alucinante. El Cuarto Mundo es una especie de como de síntesis, ¿no? De todo su gnosticismo, ¿no? Por lo más gnóstico, lo más loco y lo más tecnológico está metido ahí. Entonces, claro, sí que tiene momentos, a lo mejor en los jóvenes eternos, ¿no? La Forever People, que se pierde un poco más, cuando tiene que acabar la trama de Darkseid de qué pasa, que si los hijos de Darkseid, Highfather, o sea, si, digamos el bien y el mal, qué va a pasar ahí, cómo se resuelve, que luego lo intentó resolver más adelante y lo retomó en los 80 y tal, y se pierde un poco más. Estaba pensando, los Cuatro Fantásticos, por empezar ya. Sí quería contar una cosa antes de seguir. Yo, la parte de pop que estudio, hay una explosión de temas. Hay una cosa que se dice que el retrofuturismo llaman, de un amigo mío, Antonio Domínguez, compañero de podcast, que es la idea de que hoy en día tenemos tanto refrito y tanto remake y tanta cosa, porque la explosión cultural de los 60 y los 70 fue tan salvaje, y los 80, que estamos todavía mamando de todo aquello, del Terminator, la máquina del tiempo, el pulp, etcétera, cosas que ya venían de los 30, muchas de ellas, pero que realmente la explosión real se produce en los 60. ¿Y hasta qué punto esa explosión? Aquí hay gente como aquí el colega que tengo aquí al lado, que defienden que cuánto se debió a Stan Lee y a Kirby y cuánto a los Cuatro Fantásticos. Ya estaban anticipando la psicodelia, anticipando el pulp, el pop. Es una cadena de remakes, en cierto modo, porque es una colección en la que lo que prima es el sentido de la maravilla, hacer viajar a los Cuatro Fantásticos de un sitio a otro, que corran aventuras, todas más o menos pues, que tengan que ver con el género de ciencia ficción. Entonces ahí Kirby y Lee están sacando ideas de también relatos que ya existían, ¿no? Antes hemos hablado del Psycho Man, pero bueno, no sé, por ejemplo, esta saga famosa en la que van a Latveria, pero en realidad lo que ha hecho el Doctor Muerte es crearles como una especie de realidad alternativa. Eso viene todo del Prisionero, que le encantaba a Kirby, y bueno, pues trazó la base del argumento de todos los números que forman parte de esa saga. ¿Es un Jack Kirby más primitivo o ya es un Jack Kirby de plenitud? No, es un Jack Kirby de plenitud, ¿no? O sea, muy pronto. A lo mejor no sé si desde el 61 o 62, no me acuerdo qué año es el primer cómic, pero no sé, yo creo que ya llega al culmen de su dibujo número 40, por lo menos. O sea, le queda toda su vida casi por delante creativa. En realidad no, porque es que llega mucho. Cuando empieza tiene 40 y tantos años. O sea, ya una persona, es que ya prácticamente desde el principio de los Cuatro Fantásticos él era una persona casi en la cima de su carrera. Lo que pasa es que luego, bueno, pues le quedó mucha tralla creativa hasta prácticamente el final. Y que pagaban muy mal. Y como pagaban muy mal, había que currar mucho y había que hacer mucho el resto de tu vida. A él le pagaban mal. A Will Eisner no le pagaban mal. Es que todo dependía de si trabajabas para los comic books o trabajabas para los syndicates. Bueno, de hecho, él lo intentó con el Sky Master, lo que se metió la hostia, pero él quería, o sea, si hubiera hecho una tira de prensa, que se hubiera convertido en eso, en un Alex Raymond. Que era buena Sky Masters. Sí, pero no. Buenísima. No lo he leído. Además, esta está entintada por Wally Wood, que era un buenísimo dibujante también, y bueno, o sea, la perfección. ¿De qué? ¿Por qué nos contaban? Era del espacio, pero como más realista, pero, a ver, en realidad también era de ciencia ficción, pero un rollo un poco más EC, no sé, no era tan fantasioso. Una ciencia ficción más seria para la época, para todo lo que nos estaba presentando. Yo creo que es un trabajo, pero sobre todo es que está muy oculto tras Hollywood, porque tú lo ves y es más Hollywood que Kirby. Sí. Es un trabajo muy chulo, muy ciencia ficción, pues eso de los, creo que eran 50, 60, pues un poco Forbidden Planet, quizá por comparártelo a algo. Es muy chulo. Es verdad lo que dices, que está muy oculto debajo de Hollywood, pero se nota que por las mandíbulas, porque siempre cuadradas las mandíbulas. Pero es que Hollywood es difícil que no te tapes, sinceramente. Sí, era muy grande. ¿Y qué hay en los Cuatro Fantásticos
Si alguien dijeras, venga, vete a ver los Cuatro Fantásticos de Kirby, no te gustan, es muy añejo, es muy viejo. ¿Cómo lo veo? Y dices, no es tan viejo. Yo a alguien que no lee cómics o que lee cómics de manera a partir de Neil Adams, gente que lee a partir de Neil Adams. Yo no le recomendaría Los Cuatro Fantásticos. De hecho, yo lo he intentado con amigos a los que sí, me gusta el cómic, pero bueno, o sea, a partir de Maus, ¿no? Pues, o Prongel o lo que quieras, ¿no? Novela gráfica, no. Porque o sea, lo primero que te dicen es, qué mal dibujante, ¿no? Es este Jack Kirby. Como, no, por Dios, no. Es genial, es una maravilla. Pero luego, claro, es un tipo de... ¿Ha envejecido mal? No ha envejecido mal. No, yo creo que no ha envejecido mal. Además, es un cómic que admite muchísimas relecturas. Cuantas más lecturas haces del cómic, sobre todo a partir del número 60 y tal, donde empiezas a ver cómo de manera velada determinadas inquietudes de la vida de Kirby se empiezan a incorporar al cómic, es súper interesante. Lo que pasa es que es un cómic que, a ver, como bloque, pues alguien que hoy en día se acerca a un cómic y espera leer una historia completa, pues se le puede hacer más difícil de tragar. Yo recomendaría antes, pues alguna serie más corta de Kirby, alguna de esas series que han quedado inconclusas, no sé, como por ejemplo Mac, por ejemplo, como, no lo sé, una que a mí me encanta, de guerra, The Losers. Son series que no se han podido terminar, pero que son episódicas y que pues el conjunto de lo que ha quedado es más o menos pues, coherente, ¿no? Kamandi es una obra que yo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a gente que no es lector asiduo de cómics. También un poco por el parecido con El planeta de los simios, es una obra que maneja unas coordenadas culturales que todo el mundo maneja y es un conjunto muy coherente. La verdad es que yo creo que Kirby en general es un autor difícil de recomendar, a no ser que gente que no sea muy fan del clásico o del cómic de superhéroes. Es difícil porque es demasiado pop. Es tan pop, sí, que no es demasiado pop, porque es demasiado denso, porque es demasiado loco, cambia lo que decía antes José Manuel de Jimmy Olsen. O sea, es una serie que a cada página hay una locura nueva. O sea, de repente hay un capítulo que es Jimmy Olsen, que se ha hecho líder de una banda de hippies, se presenta ante Superman diciendo tú eres el establishment, yo soy la nueva juventud, y Superman intenta integrarse con los hippies y acaban todos teniendo una especie de trippy colectivo con fondos de collage. Claro, o sea, tú a eso se lo das a alguien que no es un lector habitual de cómics o que no es un lector muy especializado, alguien que no está muy metido dentro de la cultura pop de los años 60, que no tiene un interés particular por ello, pues es complicado. Pero antes, ¿estáis de acuerdo, José, Alberto, Ryan? A ver, yo, por ejemplo, hablando de los Cuatro Fantásticos, a mí también me parece que es súper... O sea, no se puede recomendar, o sea, o entras o no conectas. Hay una cosa en algún momento dijo Alan Morrison hace unos años que él consideraba a Kirby como el William Blake del siglo XX. Y yo estoy de acuerdo. O sea, es un autor que es muy cósmico, tiene una poética muy cósmica, sobre todo en lo visual, también en lo narrativo, pero sobre todo en lo visual. Entonces, si tú conectas con eso, entras en esa dinámica, puedes leer a Kirby sin ser muy aficionado al cómic de superhéroes, pero si no entras ahí, es muy difícil que tú te pongas a leer los Cuatro Fantásticos de esa etapa, pero sin embargo tiene momentos, por ejemplo, ahora que mencionas los collages, que eso es una cosa que hereda él de los digamos, de sus maestros, ¿no? De cuando estaba aprendiendo y tal. Algunos de los mejores, de las mejores representaciones gráficas de lo cósmico las tienen collages. En el momento cuando por primera vez Red Richards entra en la zona negativa, o sea, es que hay gente que lo tiene hasta de portada, yo alguna vez lo tuve también, lo tienes de foto de portada en Facebook o en Twitter, o hay gente que pone, no sé, tiene unos cuadros de Goya, pues pones eso, ¿no? Porque es súper espectacular. Y eso está en los Cuatro Fantásticos. En los Cuatro Fantásticos hay momentos realmente de eso, decir, pero estos son cuatro superhéroes aquí dando mamporros, si me metes esto, no sé, cuando entonces se ven los bichos en la zona negativa, todo eso, pero es muy difícil de recomendar, en eso sí estoy de acuerdo, no se puede, a la gente que no entre por ahí no... El público 60 era más culto que el de ahora, cosa que yo siempre me niego a decir. Es decir, es un cómic que no ha envejecido mal, que hoy en día pues cuesta recomendarlo,
pero que fue el gran éxito de ventas en su momento. Fue el gran impacto. Yo no creo que tenga que ver con ser culto. Bueno, ¿por qué? Lo que lo estoy preguntando básicamente es ¿por qué antes sí y ahora no? Porque no había otra cosa también. O sea, eso es así. O sea, y también porque el estilo era más similar a lo que había en ese momento. También yo creo que ahora el problema es que mucha gente asocia un buen cómic, un buen dibujo al que tiene un estilo más naturalista. Pero eso ha pasado siempre. Y claro, Kirby puede ser cualquier cosa, pero no es naturalista. Es un tío que inventaba su propio universo. O sea, las pistolas de los nazis no vestían como nazis en sus cómics, no tenían metralletas como eran. O sea, no, era su propia creación en todo. O sea, evidentemente utilizaría referencias como tu hijo el vecino, pero no las copiaba, no las calcaba. O sea, él lo cogía todo y lo reconstruía en un universo visualmente que era el suyo. Entonces, si me dejas, puede gustar, lo deconstruía, no. Ya que estamos aquí. Bueno, lo deconstruía, claro. lo volvía a hacer lo mismo, entonces, pero... Te puede gustar o no, pero yo también te digo una cosa, para mí Kirby, siempre lo digo cuando hablo de Kirby, para mí es un gusto adquirido, es decir, yo recuerdo de pequeño en alguno de los, yo creo que era Vértice o Surco, no sé cuál era, yo recuerdo, lo primero que leí de Kirby, que tenga yo conciencia, yo creo que sería la bomba loca esta del Capitán América, que es su segunda venida al Capitán América. Tú hablas mucho en el libro de que hace un capítulo. Sí, y es una locura. Te equivocas con deconstruir, por ejemplo, hablando de los nazis, esos nazis que vivían en aquella isla, ¿cómo se llamaban? Los que eran italianos y tal, que luchan con el Capitán América, ahora no me sale el nombre, seguro que os acordáis. Es un grupo donde hay un viejecito en una silla de ruedas, otro que es como Mussolini. Los exiliados pueden ser. Eso es como hacia el final, ¿no? De su tercera época en el Capitán América. Claro, esos son auténticos nazis y los ves aquí en cualquier momento. No creo que deconstruyan. Toma cosas y no, pero con deconstruir me refiero a lo visual. Quiero decir, tú veías, por ejemplo, un dibujo de Buscema era Buscema. O sea, un caballo de Buscema era un caballo. Un uniforme de soldado de Buscema era una espada, un escudo era un escudo. Tú te ves cómo dibujaba Kirby y te funciona porque todo su universo es así. Pero, por ejemplo, una Luger que te dibujaba Kirby no era una Luger, realmente. Una metralleta no era una metralleta. Es decir, tú cogías una foto del uniforme del nazi y no tiene nada que ver. Lo deformaba. Claro, él lo pasaba absolutamente visual y lo trasladaba a su universo. Pero te funciona porque es su universo. Entonces, yo creo que para mí visualmente, ese primer momento de ver a ese Capitán América con la cabeza cuadrada, esas perspectivas totalmente brutales y deformadas, digo, ¿esto qué es? Claro, porque yo en esa época, yo qué sé, pues estabas leyendo a lo mejor los X-Men de Byrne o ese tipo de cosas, entonces el dibujo te chocaba, porque de hecho parecía viejo, pero no era viejo, porque era raro. Y luego, claro, pues lo vas leyendo y a mí personalmente pues es un autor que para mí me parece fundamental y me encanta, pero yo reconozco que la primera vez que me aproximé a él fue como, ¿esto qué es? O sea, ¿de dónde ha salido esto? Thor quizás es uno de los que yo he leído más que más cuestan, y Thor es un personaje que es increíble ahora, toda la etapa evidentemente la de Walt Simonson y la de Aaron, maravillosas, pero una y otra vez tú vuelves cuando he hecho un vistazo al Thor de Kirby, dices, es que todo lo que hacen Aaron y Simonson está casi en Kirby ya. El concepto de personaje. Pero al final todo, la etapa de Byrne de los Cuatro Fantásticos, que es como algo recordado universalmente, siendo un poco burdo, al final es un refrito de la etapa de Kirby Lee. O sea, actualizas ciertos elementos, visualmente es diferente y demás, pero es un poco paso por paso. ¿Cómo se llama este hombre? El mago, ¿no? El español. Sí, el Zaragoza, el alquimista, sí que no me acuerdo. El Diablo. Sí. Diablo que sale aquí. El hombre todo sale por aquí. Viaje a la zona negativa. O sea, es un poco el remake de Byrne de eso. Y al final eso lo hemos visto en todos sitios. O sea, prácticamente todo lo que hicieron, tanto Stan Lee como Jack Kirby, ha sido repetido y reproducido de alguna manera más evidente o menos, claro. Sí, yo creo que es una acotación pequeña. De sus discípulos, vamos a decir, de la gente que más o menos se inspira directamente en él, el que es como más literal es Byrne, ¿no? Byrne, bueno, además de hacer su OMAC, su remake de OMAC y tal, en DC, sigue con el Cuarto Mundo, sigue con los Cuatro Fantásticos, y sin embargo a mí el que me parece más heredero de su espíritu es precisamente Simonson, que se aleja un poco más en el Thor y en los Cuatro Fantásticos también, pero luego vuelve. Y luego, por ejemplo, en el Ragnarok que está haciendo ahora, que no tiene nada que ver con Kirby Verso ni nada, o sea, Simonson con la edad que tiene está haciendo una cosa, a mí me está encantando. ¿Eso qué hace? Que de repente te mezcla dioses,
que la mitología se transforma, que te mete hay unos enanos que tienen un Stargate, que no sé qué, eso lo veo como muy de, como muy de Kirby, es como su hijo y es el que espiritual. Hace una mitología mecanicista. El Asgard ese tiene ángulos, etcétera, que no sería el concepto de dioses tradicional como etéreos, etcétera, sino que es enormemente material, que es... A mí cuando me dicen, evidentemente de seis en Marvel, bueno, es que el Asgard son extraterrestres. Vale, pues es una coña del Marvel cinematográfico. Pero es que ya en el Thor de Kirby ya parecen extraterrestres, más que dioses, diría yo. Está el concepto de Dios porque es muy cósmico y es muy... O sea, el poder de Thor, el pecho de Thor, el brazo de Thor es como decir, hostias, esto es un dios. Pero el diseño demiúrgico de él, yo creo que es un diseño muy ciencia ficción, que es quizá lo que le aporta a Asgard. Él es totalmente, o sea, él tiene unas características, no sé si Roberto está de acuerdo, que son como muy insistentes, ¿no? Yo cuando estaba preparando el ensayo, pues vale, tenía preparado la lista, ¿no? De la mecanización de todo, que esto está. Y luego me encontré con un ensayo del Collector que mencionaba una cosa que no me había parado a pensar, que es que está lleno de genocidios, o sea, su obra hay genocidios ahí sin parar, ¿no? De planetas enteros, especies y tal. Pero otra de son como sesiones, ¿no? Y una de esas sesiones que tiene precisamente esto lo mecaniza. Tiene algún momento de algún trabajo de estos que hizo, ¿no? De las comisiones, de no sé qué, de tal. Y tiene incluso escenas del Antiguo Testamento. Hay una de las que a mí más me impresionó es la pelea que tiene, ¿cómo se llama este hombre? Creo que es Jacob, no me acuerdo de aquí, que pelea con un ángel que le hace una herida en el, bueno, tal, ¿no? La historia está tal. Y es que el ángel parece Terminator, o sea, está súper hipermecanizado, ¿no? Eso es algo que si tú ves en el Asgard, incluso en los relatos de Asgard, que son como fantasía, ves Asgard detrás y parece una cosa del espacio, ¿no? La religión la materializa. Una de las cosas que quiere insistir en el libro es que aunque es un autor súper místico, gnóstico, espiritual, trascendente, lo que se quiere, al final él baja hacia la ciencia ficción y lo materializa. Los dioses al final bajan en una nave. Galactus, que es Dios, que tela, ¿no? Que Dios sea alguien que devora planetas y tal. Al final viaja en una nave, o sea, ¿para qué va a viajar Galactus en una nave y tal? Él siempre va y siempre está todo como muy hipermecanizado. No sé hasta qué punto se puede conectar con la psicodelia, ¿no? No sé, ahí... Bueno, no lo tengo claro, pero... A mí me interesa todo esto porque es decir, yo he trabajado también mucho la idea de cómo la ciencia ficción lo que quiere es dejar la fantasía desbordarse, pero atarla al mundo. Y una cosa que yo veo en Kirby es que es muy pesado. Kirby es pesado, me refiero a que sus páginas pesan lo que ocurre, todos grandes volúmenes, grandes estructuras. Son cómics que dices, joder, seguro que un cómic de Jack Kirby con 24 páginas pesa más que uno de John Byrne, pero seguro. O sea, aunque parezca el mismo papel. Y aquí vamos a la psicodelia, que sí que me interesa mucho. Quería comentar que yo creo que sí que tienes razón. Bueno, lo que has dicho de todo lo místico, todos los dioses, como que la ciencia ficción, que lo que pasa es que es el género de la ciencia ficción lo que baja todos esos conceptos absolutos a la tierra. Y sobre todo en la época en la que escribía Kirby, en la que dibujaba Kirby, que era una época en la que se estaban produciendo una serie de milagros técnicos rapidísimos y que realmente pues no desde la cultura pop pues, no se sabía a dónde podían llegar, ¿no? Entonces de repente pues una serie de conceptos que podían parecer mágicos, podían parecer religiosos, podían parecer pues no sé, de repente existía la posibilidad de que eso fuera real, ¿no? Entonces por eso yo creo que este rollo de bajar los dioses a la tierra pues es un poco como lo de las preguntas, ¿no? Filosóficas a las que responde toda creencia, toda religión. De dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? De repente te viene alguien como Von Daniken que te dice, no, pues es que a lo mejor es que sí, vinieron unos extraterrestres que se follaron a los monos, porque literalmente te dice eso, y de ahí venimos, ¿no? Y eso fue lo que Kirby empezó a reflejar en los Eternos. Yo no sé si se lo tomaba realmente en serio o no, pero sí se nota sobre todo por las secciones de correo, cuando él las escribía o cuando escribía alguna sección adyacente al correo, que él sí se hacía
él se preguntaba si realmente esto podía ser cierto, todas estas ideas de la ciencia ficción, si podían dar respuestas a las respuestas de la religión o no, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues él jugaba con hipótesis. ¿Y qué querías preguntar Sí, sobre bueno, es muy fácil pensar que la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración le influyeron, la mecanización nazi, el genocidio que decía José Manuel. Es fácil decirlo, no sé si sea verdad, pero... El cuarto mundo, cuando habla del gran enemigo, realmente no es Darkseid, es Darkseid que está buscando la ecuación de la antivida. El gran enemigo es la ecuación de la antivida y hay un episodio relativamente pronto en la serie donde se dice que la ecuación de la antivida son los nazis, básicamente, ¿no? O sea, los malos en los cómics de Kirby son siempre los nazis. Sí. Están disfrazados de una manera u otra, pero son siempre ellos. Entonces, pero los nazis en el sentido de la mecanización, de una organización política y social que lo que hace es robar el alma al individuo quitándole la individualidad, ¿no? Es una obsesión de Kirby constantemente. Solo tienes que ver Apocalypse, ¿no? Cuando ves todo el barrio suicida y toda la historia, al final es eso, es gente que está siendo sometida por una horda de soldados, que además son todos iguales, también mecanizados, porque llevas todo tipo de tanques y de artilugios, ¿no? En el que tienes una jerarquía en la que arriba todo está... No, pero al fin y al cabo son los enemigos de su época, de lo que le tocó vivir y de su hombre, tiempo. Claro, y luego es lógico que los alargue y los estire durante décadas. Hombre, siguen ahora vigentes, así que... Claro, es el miedo que tuvo desde que pisó allí en Francia para combatir, es el miedo y el anterior miedo antes de irse para allá, claro. Y desde antes, ¿no? O sea, él era judío, ¿no? O sea, la guerra, claro, no el sé doble si miedo ahí. Directamente o la listaron, pero evidentemente el banco le gustó a la guerra. La gran figura, esto lo hemos dicho nosotros en nuestro podcast a veces, la gran figura pop de la historia contemporánea es Hitler. Hitler es el gran Warhol, ¿no? Es el malo, ¿no? Es el malo por excelencia absoluto. Bueno, y la psicodelia es una cosa muy interesante porque, claro, el libro de Roberto se llama Jack Kirby, una odisea psicodélica, y es algo que no me esperaba para nada cuando me empecé a leer, que me encantó. Porque, claro, a ver, corrígeme, seguro me equivoco, pero la idea es que de repente Kirby, muy poquito antes, pero está hablando de unos meses antes de que nazca unos grandes booms de nuestra cultura, que es la psicodelia, y el LSD y el ácido lisérgico, todo esto, de repente llega a esa misma conclusión estética visual, pero no desde lo químico, sino desde lo cultural. Es decir, él inventa la psicodelia, pero sin tomarse nada y sin entender que hay una cosa que tú te tomas y te produce lo mismo. Pero no es el único realmente. No es el único porque ya Ditko es un poco anterior a él, porque ya en el Doctor Extraño desde el 64 está utilizando imaginería que luego se puede considerar ya psicodélica en el 64. En el 64 ya se empieza a experimentar con drogas psicodélicas en Estados Unidos, pero no existe la estética asociada a ella. No existe ni en portadas de revistas, no existe en ningún tipo de publicación. Y de hecho eso lo puedes observar en revistas como Time, que, bueno, Time fue la revista que popularizó la psicodelia en Estados Unidos, con un primer artículo sobre las psilocibes. Y de vez en cuando publicaba artículos sobre el tema y tú ves las portadas cuando hablan sobre un artículo de esos y no hay colores, cuadrados de colores, nada más que eso. Y en Ditko ya lo ves un poquito antes que en Kirby. En Kirby, la primera imagen que yo creo que se puede atribuir, se le puede llamar totalmente psicodélica, es cuando en Thor está representando a Ego, el planeta viviente, ¿no? Que luego también, también está homenajeando a Dalí, porque Dalí pues también tiene determinados rasgos, algunos cuadros suyos, como el Gran Masturbador, que bueno, pues que tiene que ver con... Pero bueno, porque la psicodelia también, la imaginería de la psicodelia tiene que ver con la estética de los sueños, porque básicamente un viaje psicodélico es un sueño con los ojos abiertos. Entonces, es una imaginería a la que ya tiene acceso la propia mente humana de por sí, sin necesidad de ningún tipo de sustancias o con sustancias endógenas que segrega el propio cerebro. Entonces, también hay autores de portadas de revistas pulp de los años 50 que se acercan bastante al estilo, a lo que luego va a ser el estilo psicodélico. Entonces, bueno, pues Kirby fue uno de ellos. Lo que pasa es que lo interesante es cómo Kirby tiene tal insistencia con ese estilo, cuando es una persona que
sí tenemos la certeza absoluta de que él no tomó jamás ningún tipo de droga que no fuera café. Porque, o sea, hay testimonios de su familia. ¿Es una recta en serio? Sí, que él nunca habla de las drogas psicodélicas. O sea, se sabe que era un tema que le interesaba porque tú lees El Cuarto Mundo y, coño, es que hay una viñeta ¿cómo se llamaba la serie esta de los hippies? Forever People, sí. Forever People, es el primer supergrupo hippie de la historia. Hay una escena en la que básicamente le dan una pastilla a un niño que se la toma para ver el planeta de dónde vienen ellos. Es una cosa súper loca, porque todo con imaginería psicodélica, pues, evidentemente, da un LSD al chaval. Entonces, bueno, pues hay como determinados guiños a la cultura de la época. Pero nunca lo voy a mencionar. En esas palabras, pues, porque no, era una persona recta, como tú dices. Tú en tu libro lo centras en la psicodelia. Sí, porque lo que me interesaba era analizar no solo la estética es una parte, pero luego también en cuanto a sus ideas políticas, que se reflejan mucho en su obra, hay una identificación total con la cultura flower power, sobre todo a partir del momento en el que él se iba a vivir a California. Y bueno, sí, ahí hay determinados testimonios de cómo él se encontró con hippies cuando iba a San Diego, a la Comic Con, cómo tenía conversaciones con ellos, cómo pues una vez una pandilla de moteros, no sé si eran Los Ángeles del Infierno o cualquier otra pandilla, pues la casa donde vivía cerca de Los Ángeles, pues digamos que estaban siempre por el barrio y tal, y él tenía mucha simpatía por los moteros y les defendía. Su mujer estaba harta de ellos, pero él les defendía. No, estos chicos no hacen nada, se divierten. Tenía simpatía por las figuras de la contracultura de aquella época. Él era una persona interesada en la cultura. Él era una persona, yo creo, interesada en todo lo que formara parte de la cultura popular, porque él siempre vivía obsesionado por conectar con ella para vender cómics. Él era una persona absolutamente obsesionada con su trabajo y absolutamente obsesionada con conectar con la juventud, hasta el punto de que él estaba obsesionado por conectar con sus hijos. Cuando sus hijos, no me acuerdo quién fue, no, que vamos a hacer una producción de Julio César en la escuela, les diseñó el vestuario. Y hay unos diseños de vestuario y de decorado maravilloso. Él tenía muchísima conexión con sus nietos también, siempre estaba intentando ver qué es lo que veían, cuáles son los productos culturales que consumían ellos. Y viviendo en California, pues esto le llevó a conectar con esa gente, sobre todo cuando a principios de los 70 empiezan a publicar el Comics Underground en San Francisco, Scram y compañía, que son toda gente que estaba influida por Jack Kirby. Entonces, claro, pues a él le interesaba todo esto. Estaba influido por Jack Kirby. Sí, bueno, y Kirby también llegó a participar en la contracultura de una manera limitada, pero llegó a hacerlo más adelante, cuando todo el tema de Howard el Pato, que es la gran figura contracultural de la Marvel, no me acuerdo cómo fue el tema, no sé si le quitaron los derechos a Steve Gerber o Steve Gerber los quiso recuperar de la Marvel. Hubo algún pleito por medio con la Disney y entonces empezó a publicar un fanzine en plan Comic Underground, guionizado por él y dibujado por Kirby, que se llama Destroyer Duck, que era... Yo no lo he leído porque estas cosas es que no se han reeditado y los precios que alcanzan en Estados Unidos son prohibitivos. Y era, pues eso, jugar el pato, pero ya sin todo el filtro de Marvel, convertido en un héroe de cómics underground, bueno, pues publicado como un fanzine, o sea, prácticamente como un libelo para sacar dinero para que Gerber pudiera llevar su caso a los tribunales. Entonces Kirby también pues intentó meter ahí la cabeza en ello cuando pudo, en el tema contracultural. Era como un niño juguetón, porque esa parte infantil a lo Barry, a lo Peter Pan Kirby nunca lo había pensado, de los niños, del mundo de los niños, de la creación, de mezclar al pirata con el astronauta y eso, que parece muy de Kirby, se une al adolescente gamberro. Este lado gamberro de Kirby era muy no macarra, sino que le gustaba el jaleo en plan de... Pero solo en la página. Bueno, según su mujer no. Cuando de justicia se alteraba muchísimo, se llenaba de rabia y era capaz de... Sí, algún caso... Sí, ahí, si os parece, yo creo que hay que insistir un poco en la parte, vamos a decir, sí, política de... Sí. Sí, tal. Porque precisamente lo que estás comentando ahora era
bueno, aparte de que él siempre era un currante, ¿no? Sus personajes es siempre puedes hacerlo mejor, ¿no? Su lema es siempre puedes hacer más, puedes trabajar más, puedes luchar más, no importa lo pequeño que seas, tú lucha contra el tal. Y la parte esa de eso, de mala hostia, ¿no? De ir a por tal, es que estás omnipresente. El OMAC, lo primero que hacen el OMAC es darle una paliza a un súper rico. O sea, él los súper ricos los tenía atravesados. Siempre tienes. O sea, el OMAC es una cosa alucinante, ¿no? Luego, el tema de las mujeres, sus personajes femeninos tienen bastante personalidad. Y empezando por Sue Richards, a pesar de algún que otro bocadillo de Stan Lee. Y luego ya los personajes que crea él directamente, o sea, Circe en Los Eternos y Barda en el... Barda es increíble. Es que parece que está sacada de un meeting feminista que salió allí a... Espera, que vamos a repartir aquí... Todos estos personajes están basados en su mujer, que su mujer era aún más marrullera que él. Y es muy divertido, por ejemplo, cuando ves una entrevista alguna entrevista a Kirby de alguien que iba a visitarle a su casa y estaba la mujer alrededor, la mujer se metía en las entrevistas y era bastante más interesante escuchar lo que ella decía o cómo le pinchaba a Kirby, por ejemplo, cuando se ponían a hablar de algún autor del pasado, de algún entintador, ¿no? Y Kirby era una persona que, a pesar de su mala leche, tenía muy buenas palabras para todo el mundo. Era como muy buena persona. La típica buena persona hasta que se hartaba, pero su mujer no. Y su mujer también se dedicaba a los cómics, trabajó como colorista y hasta que, bueno, pues ya lo dejó y entonces, bueno, hablaban de gente, ¿no? De Vince Coletta, de repente aparecía la mujer pesado de Vince, que no sé qué, que no sé cuántos, que destrozaba tus dibujos, que no sé qué. Y él, bueno, tampoco es para tanto. Y ella se metía en muchas peleas y no tenía ninguna paciencia para todas las putadas que le hicieron a Kirby, ¿no? O sea, yo creo que si Kirby pecó de algo fue de no dar tanta importancia a las putadas que le hicieron como debería haberle dado. Y yo creo que su mujer estuvo muy detrás de muchas... De reclamar por las injusticias que se cometieron con él, ¿no? Sobre todo con Stan Lee. Porque incluso en el peor de los momentos siempre Kirby tuvo alguna palabra amable para Lee, su mujer, ¿no? ¿Y políticamente cómo era? Muy de izquierdas. Yo estoy convencidísimo también, estamos de acuerdo. Muy de izquierdas. No, se veía en los cómics. No, y él lo dijo alguna vez y se ve en los cómics, ¿no? Por ejemplo, hay un cómic de el Capitán América y el Halcón, que es lo típico, ¿no? Que entran en un sitio donde hay un montón de trampas, pincho por los suelos, ácido, no sé qué, vencen todas las trampas, llegan a la última sala y se encuentran con Henry Kissinger. Y Henry Kissinger con nombre y apellido, les dice con acento nazi, porque era alemán, pero escribía, ya era la época en la que Kirby escribía sus propios cómics y le escribía igual que como cuando aparecían los nazis. Le dice, no, es que os puso todas las pruebas para comprobar si erais vosotros de verdad. Y, o sea, se quedan los dos de pie del menudo hijo de puta. El Capitán América se queda un poco así, bueno, vale, pero el Halcón le dice, pero tú eres un cabrón. y entonces ya intenta convencer al Capitán América de que no se deje llevar por Kissinger y que no haga lo que él quiere, porque es un hijo de puta. Sí. Y luego es cuando viene la saga de la bomba loca, donde está contando encubiertamente lo que pasó con el proyecto Mecha Ultra de la CIA y cómo... Bueno, sí, es el Mecha Ultra y yo cuando todos estos líos de Trump y bueno, incluso ahora con el tema este británico, parece que alguien por ahí ha soltado algo, ¿no? Que tiene que venir el Capitán América de Kirby a resolver el problema. Sí, la verdad es que estamos súper implicado, además. O sea, la serie está en Mac, precisamente los temas que trata es que es el capitalismo del futuro, va a ser una cosa muy chunga y tiene que venir aquí un personaje que reparte, o sea, el primer que es los súper ricos, ya sea por ellos, ¿no? O sea, está clarísimo y además está lleno de detalles, los malos de Apocalipsis, por ejemplo, Godfrey representa claramente, es un digamos, un populista de extrema derecha que representaría no solo a Goebbels, sino en general
sea, ese sesgo está muy claro. Que luego él dijera, bueno, quizás soy un demócrata, pero bueno, voy los domingos a la sinagoga, no sé qué. Pero el tío realmente era muy de izquierdas. Además, digamos, su perspectiva feminista, para la edad que tenía, el contexto, su historia y tal, tienes que ser muy de izquierda para tener esa perspectiva tan como la tenía él en ese momento, ¿eh? Ahora sería distinto, pero en aquella época... La perspectiva racial también es muy importante, pues que, o sea, es el creador de Pantera Negra. Pantera Negra, el nombre de los Panteras Negras lo cogieron del cómic, no lo inventaron ellos, y fue por algo. Es que yo en clase, cuando digo, es que el autor del Capitán América era de izquierdas. Y a ver, es que el Capitán América... El Capitán América es un personaje de izquierdas. Yo diría que se creó para poner la... Pero luego en la tercera etapa, cuando ya su última etapa en el Capitán América, yo recuerdo una viñeta en la que el Capitán América está en Nicaragua, o no sé en qué país centroamericano, en medio de la selva y dice, ¿pero qué coño hago yo aquí si yo no entiendo nada de la política de estos países? ¿Qué hago yo inmiscuyéndome en esta política? Quiero volverme a casa. Lo dice literalmente en una viñeta. Entonces, claro, pues es que es una serie donde, bueno, lo que pasa es que el Capitán América ya desde antes de esa etapa de Kirby ya se había metido en temas de crítica hasta la saga del Imperio Secreto, ¿no? Donde lo va a seguir, claro. Se quita la careta el presidente y quita la careta al malo y el presidente. Y que lo seguirá con Englehart y con esta gente, Steve Englehart y eso siguen en toda la izquierda, efectivamente. Sí. Y ya al final, ya cuando ya llega a DC, etcétera, Los Eternos. Imagino que la película, Roberto, creo que no la ha visto. No la veas, ¿eh? Porque... A mí me gustó, pero porque yo no tengo tu fanatismo por Kirby. José Manuel, ¿tú has visto la película de Los Eternos? Sí. ¿Y bueno, lo dices con pena o...? No, a mí me gustó. A ver, por una parte coge muy bien el espíritu de él, pero no tiene nada que ver, ¿no? Entonces es distinto. Eso hay que verlo desde otra perspectiva. Estéticamente, Thor Ragnarok es un TVO de Kirby, porque todo sacar es un TVO de Kirby, es una viñeta de Kirby. Y sin embargo, la de Los Eternos, que debe ser más parecida, se aleja más. Sí. Sin embargo, al final, en la parte cósmica digamos, de su final, no quiero spoilerar a quien no la haya visto todavía, retoma el espíritu de él. Pero evidentemente es una narración que va en otro... quiere contar otra cosa, que no es lo que contaba él, digamos. Es una obra cumbre de Kirby, Los Eternos. Porque a mí me ha costado. Los Eternos. Bueno, no sé. Son muy raras de Kirby, pero lo que pasa es que, bueno, mezcla muchas cosas diferentes. Lo que también pasa con Los Eternos es que a veces parece que se quiere integrar en el universo Marvel, otras veces no. Se nota por lo que se decía en la sección de correo que bueno, los editores tampoco lo tenían muy claro qué es lo que querían hacer y qué dirección marcar a Kirby, entonces es complicado. Lo que pasa es que es una serie compleja porque no tiene protagonista, entonces va saltando constantemente de espacio, de escenario, de acción. La narración no se ve muchas veces, no se ve el hilo conductor por ningún lado. Es más un collage, ¿no? Yo siempre recuerdo y también por ir acabando, si queréis, de Supreme, el cómic de Alan Moore, cuando refleja a Dios, recordáis, y pone a Kirby. Yo me acuerdo mucho del libro de José Manuel, en esa escena que yo creo que es muy clara, porque es un demiurgo. Ahí Alan Moore está diciendo la cultura que ha creado Kirby como representación, en realidad, ¿no? Pero realmente es un creador del mundo actual, Kirby. Y eso, la última obra de Kirby. Yo creo que eso es difícil de decir porque yo creo que hasta el 93 o algo así salieron publicadas cosas suyas, alguna cosilla en Image. Intentaron hacer una serie basada en conceptos de Kirby, pero yo creo que eso ya no lo dibujaba Kirby o solo hacía los bocetos y eso. Yo creo que la que podría llamarse su última obra así personal y sustancial es un cómic muy cortito, creo que tiene 8 páginas, que salió publicado en un fanzine que se llamaba Argosy Magazine, y la historia se titulaba Street Code, el código de la calle. Y es muy interesante porque es una de las pocas obras, totalmente realistas y vamos, literalmente autobiográficas, porque habla de su infancia. Él es el protagonista del cómic
Y bueno, tiene un tono muy Will Eisner, ¿no? Las historias estas de Will Eisner del barrio. Lo que pasa es que, bueno, con el estilo Kirby, lo que cuenta es simplemente un día que pues su madre, ¿no? La típica pues, madre que no quiere que su hijo se meta en malos rollos y en peleas, y mucho menos en bandas, ¿no? Y está diciéndole, no salgas de casa, no sales de casa, pero le sale de casa y se mete en medio de una pelea y te cuenta cómo eran las peleas en su barrio en aquella época. Y claro, el barrio donde vivía Kirby es el mismo barrio donde se rodó... ¿Cuál? De la cosa, No, su personaje, que era ese mundo de la calle Jansi. Bueno, la calle Jansi. Bueno, ese rollo, claro. Sí. Es el barrio donde se rodó Eres una vez en América. Es el mismo barrio donde nació Scorsese. O sea, el barrio... No es Brooklyn. No, es Lower East Side. Está en Lower East Side, por ahí. Lower East, sí. ¿Sí? ¿Cómo? Lower East, sí. Eso es, sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, es un barrio pues, de una composición racial muy variada, pues básicamente judíos, irlandeses, italianos y gente afroamericana. Entonces, bueno, pues se montaban unas peleas entre italianos y irlandeses bestiales, ¿no? Y siempre los judíos ahí un poco en medio, aunque eran odiados por todo el mundo. Ahora no fue cósmica. No fue cósmica. Bueno, o sí, si lo quieres mirar así, sí. Como en el final de 2001, ¿no? Es la vuelta al feto, la vuelta al nacimiento. Es la historia que nunca había contado Kirby, que en realidad te la había contado, si lees entre líneas, en muchos de sus cómics, pero nunca la había contado, digamos, directa y literalmente como si lo había hecho Eisner, ¿no? Porque lo que pasa con Kirby es que nunca dio ese paso hacia la novela gráfica, si lo queremos llamar, ¿no? O hacia, bueno, lo que era en principio la novela gráfica, que era una novela un cómic autobiográfico autoconcluyente. Pues Kirby la dio en el año 90. Eisner, pues, fue mucho antes y también vivió... Yo creo que a Kirby yo creo que también, hasta que en un momento dado ya en los 80 otros autores le reivindican y demás, yo creo que él mismo tampoco tenía claro su concepción como artista. O sea, yo creo que lo que comentaba un poco al principio de que, claro, él era un machaca, él quería sacar adelante a su familia de la mejor manera posible, currando como un animal. Bueno, él sabía que lo hacía más o menos bien, pero yo creo que le faltaba... Es que no podía... Claro, no podía tampoco permitirse ese lujo, pero que yo creo que hasta que no es reivindicado por otros autores, como puede ser Neil Adams y demás después, que le dicen, sí. Tú estás aquí y yo estoy aquí por ti. O sea, yo creo que en sus últimos años, yo creo que sí que... Claro, exactamente. Luego ya, claro. Precisamente por esto que tú comentas, de gente que... Los de Image, ¿no? Que le invitan, claro, ¿no? Son la gente más rica del mundo del cómic y dice, no, tú eres nuestro héroe, vente con nosotros. Y lo más diferentes de él, quizás, de estilo y de todo. Claro. Sí, hombre, vamos. O Alan Moore, ¿no? Que dice, o sea, siempre lo ha dicho, ¿no? Que Jack Kirby para él es el origen de toda su carrera. Claro. Entonces él ya al final de su vida lo sabía. Lo que pasa es que, claro, o sea, ¿cómo podía imaginar él? O sea, ¿cómo podía tener él en su cabeza una visión de sí mismo como artista cuando en la Marvel los dibujos los destruían, los originales? Es que es increíble. O los regalaba. Marvel se negaron a dárselos o le dijeron, los hemos destruido. La segunda vez que fue a la Marvel, cuando fue contratado por segunda vez, contaban en el bullpen que sus dibujos muchas veces los ponían en... Sí, se reían, se reían de él, le ponían post-its diciendo mierda. Entonces, claro, o sea, todo esto llegaba a oídos de Kirby, esto lo sabía él. Es muy difícil sentirse un artista en esas condiciones. Esa parte trágica, no sé, en Somehow lo cuenta en el libro de Marvel, este maravilloso, y en esta biografía de Stan Lee también se cuenta, cuando llegan Alain Resnais o llega Federico Fellini a decir, ¿dónde está Stan Lee? Por Dios, usted es el Buñuel, el Dalí de nuestro tiempo, Stan Lee. Y en la mesa de al lado, o en su casa, Kirby, dibujando sin darse cuenta de que esos piropos, esas loas, iban a él. Iban a él y estaba recibiendo las Stan Lee. Eso es muy jodido. Efectivamente, la coña es que él no se... Es tremendo, él no se da cuenta. Se fue dando cuenta, yo creo, poco a poco, pero claro, fue gracias a eso, a los halagos de los demás, a los halagos de gente que se convirtió en muchísimo más exitoso que él, ¿no? Y sobre todo, pues mucho más rico. Y ya para acabar, una obra a cada uno de Kirby para recomendar a alguien que empieza, o da igual, para decir mi obra de Kirby, la que a mí me pone estupendamente
leer esto? Si tuviera que elegir una que leer siempre, esta. Vale. Yo digo, Venga. 2001. 2001. ¿Por qué? Pero no la adaptación, que tiene la adaptación de la película, que es muy buena y muy bonita, sobre todo si lo tienes en el formato original, grande y tal, la serie. La continuación, que me parece, bueno, primero porque me parecen mejores que las continuaciones de Clark, y segundo porque me parece que es una maravilla que va mutando a cada número. Los primeros números son, bueno, lo que te cuenta la película, ¿no? O sea, el monolito, la han puesto ahí unos extraterrestres para ver cuando la humanidad llega a determinado estadio de su civilización, ir monitorizándola y decir, a partir de ahora sois dignos, por decirlo de alguna manera. Pues Kirby lo que hace es explorar cuáles son esos otros momentos de la historia de la humanidad que los extraterrestres quieren vigilar porque supone un salto de conciencia, ¿no? Y ahí, bueno, claro, se mete de lleno lo que es la cultura psicodélica, ¿no? Porque esto es uno de los temas principales de la psicodelia. Entonces, lo interesante son los momentos que elige Kirby. Uno es la invención de la rueda, pero otro es la invención de la mentira. Entonces, es una cosa súper filosófica e interesantísima. Pero luego deja ese rollo y se mete en un rollo Westworld de cómo es la sociedad futura, con máquina vital. Y que, o sea, un tío que se aburre en casa y dice voy a un parque de atracciones de superhéroes para pegar hostias, sentirme un superhéroe y salvar a una chica. Bueno, es una maravilla, ¿no? Y luego, por último, se mete en lo del hombre máquina, ¿no? Que son como 3 cómics en uno. A mí me parece una barbaridad el 2001 de aparte es increíble. Está reeditado eso, ¿no? No creo, debe de haber problema de derechos. Hay problema de derechos. Sí. Y aparte, yo lo he estado mirando este año, que me dio el arrebato de mirarlo en pillarlo en formato americano y ahora mismo es prohibitivo, es imposible. Sí, o sea, yo lo pillé hace unos años cuando escribí el libro y era, claro, eso era sí, barato. Sí, yo recuerdo que lo comentamos en Twitter también con Santiago García y demás y, pues yo lo pillé hace 4, 5, 6 años, era más o menos asequible, pero ahora mismo yo creo que se junta la burbuja de el tema original, el grapa americana y que evidentemente Kirby cada vez está más reivindicado y es que es algo imposible. O sea, el Treasury Edition de 2001 a precios absurdos. Vaya. Pero todo. O sea, ¿En serio? Pues yo no tengo en casa. Sí. Pues, Alberto, tu obra de Kirby. Pues yo creo que me quedaría. A ver, a mí Cuarto Mundo me flipa, pero entiendo que es algo no para recomendar a todo el mundo. Yo me quedaría con Kamandi. A mí Kamandi me vuelve loco, porque es una huida hacia adelante en todos los números y sobre todo, que eso no hemos hablado, pero porque eso ya es un tema, es el tema de que también lo entinta Mike Roger, que para mí es el mejor entintador que ha tenido nunca Kirby. Yo creo que, por lo que comentabas tú de Thor, ahí tenía Coleta, que para mí es un cáncer. Y sin embargo, Roger creo que consigue algo muy difícil con Kirby, que es respetar sus lápices y al mismo tiempo, de alguna manera, incluso potenciarlo. O sea, ni le resta ni lo transforma. Por ejemplo, un tío como Sinot, que le tintó los 4F, para mi gusto le tapaba demasiado. O sea, convertía a la potencia de Kirby, lo convertía un poco en un poco más estándar Marvel, ¿no? Dulcificaba las caras, dulcificaba. Y sin embargo, Roger yo creo que respeta. Cuando tiene que ser anguloso, es anguloso. Cuando tiene que ser algo más suave, lo es. Y es un tío que me encanta cómo lo entinta. José Manuel. Pues yo también, si tengo que quedarme con uno, y no es por razones, que es insuperable, es el 2001 también. Estoy de acuerdo con todo. Bueno, yo añadiría que además tiene momentos o sea, cosas que son muy... Para empezar, me parece que adapta mejor a Clark que Clark a sí mismo, porque digamos que digamos la parte metafísica o tal es más el fin de la infancia que cualquier otra cosa. Y luego tiene un momento muy bueno porque en la película, la cosa está del niño cósmico, del feto, ¿verdad? Es una cosa que se dijo Kubrick, bueno, tengo que simbolizar, no sé qué tal. Y dice, no, el niño cósmico va por ahí viajando. Y va viendo los momentos estos de la humanidad. O sea, es una rayada que dice, pero ¿esto cómo es posible? Pues sí, es posible. Y luego aparte, también la parte estética, de dibujo y tal. Y luego lo que es el hombre máquina, que está genial, que luego él mismo llega a hacer una serie que ese sí está reeditada hace un par de años, 2 o 3 años, de pues estas colecciones de CD que están sacando bastante Kirby de los 70. El dinosaurio diabólico, el Pantera Negra, todo esto yo lo recomiendo todo porque son ediciones bastante buenas. Y el hombre máquina está muy bien porque luego él cuando hace la serie
parece que se está alejando totalmente de 2001, de la historia esta tan cósmica, y te cuenta la historia del hombre máquina que me persigue, no sé si soy humano, y de repente, en un número, aparece ahí un tío que está poseído por no sé qué, y es que son unos extraterrestres del otro lado del universo, que es una superinteligencia cósmica, o sea, se ve que el espíritu de 2001, o sea, está como impregnando lo otro, no se puede separar de él. Entonces, por eso me parece que es lo como más sintetiza, digamos, lo que él quería contar. No, me estoy jodiendo por no conseguir el 2001, porque yo tenía algunos números, me acuerdo de pequeño, que a saber dónde estaban, estaban destrozados, sí. Y ya, yo es que estoy acostumbrado a escuchar a Ansia Viva y acabar con Ryan sentenciando. Y por eso le dejamos sentencia al final. Voy a dejar una sentencia. Sí. Y una recomendación, ¿vale? Sobre todo que mi título favorito de Kirby es Los Cuatro Fantásticos, pero claro, es muy extenso. Y yo creo que para recomendar algo en concreto sería la trilogía de la llegada de Galactus, que me parece impepinable, vamos, me parece de lo mejor que ha hecho ese momento. Y cuando hablábamos de que ¿qué le dirías a alguien que no le gusta Kirby? Pues digo, que es idiota, tío. Es que yo creo que si te gustan los cómics, debes amar a Kirby porque, joder, es un valor, es como decir, me gustan los cómics y no sé quién es Will Eisner, ¿vale? Pues aquí ocurre lo mismo, a nivel de Marvel y a nivel de creatividad, Kirby fue lo más grande que ha habido. ¿Siempre bajo la sombra mejor de Stan Lee? Sí, pero ha tenido una buena sombra, que también hay que agradecérsela. No todas las sombras son tan buenas, la verdad. Y esa es mi recomendación. Pues yo creo que ya podemos hacer un repasito un poquito a todo Kirby en relativamente poco tiempo. Pues nada, muchas gracias. Esperemos que este sea el principio de una bella amistad, que hagamos más cruces de podcast, Gerardo alguna vez, se vengan todos y buscamos otro autor que reivindicar. Pues ya estamos en gestión, a ver si encontramos una nueva mesa de mezclas y podemos hacerlo. Eso es lo importante. Nos traemos con las cervezas en la mesa. Exactamente. Pues nada, y en un horario menos laboral para mí. ¿Qué, perdón? En un horario menos laboral para mí. Sí, te buscamos en momentos que muy contento de poder escucharos y poder haber opinado algo con vosotros sobre esta figura. Muchas gracias, Ryan. Alberto. Un placer. José Manuel. Igualmente, ha sido un placer. Psicodélico. Ya, pues entonces hola. Hasta la siguiente. You have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play and never see you when deliberately put things in my way. Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. You took advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah.
deceived me, now here's a surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. The Eiffel Tower and the Taj Mahal, nice to see on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, there's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and